La conservación en Warframe es una actividad opcional para los 3 mundos abiertos, consistente en capturar la fauna para protegerla de la destrucción de su hábitat por parte de los Corpus, Grineer o infestados. No voy a tratar la conservación en Duviri. La mecánica es sencilla, solo debes dormir a los animales y tras capturarlos obtendrás sus marcadores y o reputación de sindicato del mundo abierto donde te halles. El coste en tiempo es ínfimo, por ejemplo, para un cap de 20.000 de reputación en unos 4 minutos está hecho, o para uno de 33k no tardarás más de unos 6 minutos, más o menos lo que cuesta hacer un contrato entero pero con mayor recompensa de reputación. ¿Y por qué deberías estar cazando a diario? La reputación de los sindicatos es importante para garantizarte una fuente constante de platino, ya sea mediante la venta de arcanos de Kitgun o de Zao con precios que van entre los 35 y 120 platinos en R3, los sets de armadura de los Solaris o Ostronita por unos 90 a 130 platinos, o bien por mods de armas, mods de mascotas y Lacedo con precios de entre 15 a 25 platinos la unidad. Y también hay una parte de fashion, pues los marcadores de los respectivos sitios se pueden cambiar por peluches de las distintas especies y por emblemas de cada mundo abierto. Como peculiaridad, en Deimos se puede cambiar por tokens de hijo. Y por último, esa reputación también sirve como fuente de paquetes de reliquias para sacar partido en los primeros días del lanzamiento de un nuevo Warframe Prime, tal y como te explico en el vídeo del que te dejo el link arriba a derecha. Es cierto que para hacer el cap diario se hace rápido con una ibara, feromonas y los señuelos del animal que da más reputación, mergus espléndidos con 3600 y cubrodones encarnados con 8000. Pero eso implica estar en el rango máximo de esos sindicatos y un equipamiento que no está al alcance de todo el mundo. En cambio, la meta que propongo para jugadores no tan avanzados o incluso para los que sí lo sean es simple, cómoda y rápida, sin señuelos, ni feromonas, ni un gran equipamiento. Y lo más importante, que lo podrás hacer aunque seas un manco como yo. ¿Y de verdad lo puede hacer todo el mundo? Cualquier jugador que esté empezando puede hacerse con el equipo necesario. Solo hace falta el rifle tranquilizador, que se compra por solo 500 puntos de reputación en cualquiera de los NPC correspondientes de cada uno de los mundos abiertos, y con respecto al resto de equipo solo precisas de 2 cosas. Un Loki, el Warframe invisible más fácil de conseguir, es mediante el asesinato de la manada de hienas en Pasmante, Neptuno, su build sin virguerías ni artificios, solo algo muy económico de hacer, le pones todos los mods de duración de que dispongas, algo de eficiencia y un poco de energía si cabe. Y unas archialas, cualquiera vale, pero recomiendo las Itzal. El motivo te lo explico al detalle en mi anterior vídeo sobre las herramientas top en Warframe que debes tener, del que te dejo el link arriba a derecha. ¿Cómo funciona todo esto? Pulsas la habilidad de invisibilidad de Loki, te equipas las archialas y una vez en el aire seleccionas en la rueda de herramientas el rifle tranquilizador. Con Loki pones en modo invisible a las propias alas hasta que termina la habilidad. Mientras estés invisible, vas disparando y capturando animales. Cuando termina la invisibilidad, pulsas el botón de ataque melee para salir de las alas y sin tocar el suelo, reactivas invisibilidad y equipas las alas de nuevo. Te pones de vuelta al rifle y a seguir cazando. También puedes reiniciar de nuevo desde el suelo. Este sistema te da 2 ventajas dobles que no se consiguen cazando desde el suelo. Tener un buen campo de visión desde el aire para ver las capturas, mientras que al mismo tiempo se tiene una movilidad máxima, pues te puedes posicionar para la caza como estés más cómodo, y por otro lado, te permite acercarte a las presas lo suficiente como para no fallar los disparos y que huyan al verte, al mismo tiempo que previene que los enemigos te vean y te ahuyenten las presas o te molesten mientras cazas. Solo 3 consejos complementarios. No vueles muy alto, pues no te van a spawnear los animales. Tampoco vueles muy rápido o sprintando o blinkeando de forma sucesiva, por el mismo motivo. Y ten en cuenta que para asegurar la interacción con los animales de conservación, debes tener equipado el rifle tranquilizador cuando busques presas. Sobre todo ve echando vistazos con el modo zoom, que te indicará hacia dónde están las presas y, más importante aún, ten el sonido ambiental del juego activado. Te será de gran utilidad para orientarte hacia dónde está cada animal cuando estás cerca. Los de diseño de audio de DE han hecho un muy buen trabajo con esto. Respecto a la caza en Cetus, llanuras de Eidolon, las 2 alternativas más eficientes son la de marcarte un circuito por el que volar mientras vas cazando, por ejemplo, ir de una punta del mapa y volver, o bien ir rodeando todo el mapa mientras cazas. La otra es buscar un buen spot de spawn de animales y forzar su salida. A mí, el que me resulta más cómodo por la concentración de puntos de spawn de animales es el que se ve en pantalla, pero seguro que hay otros tanto o más buenos. Solo un detalle, para caza rápida ignora los quackers, pues dan poca reputación y su animación previa al cobro de reputación y marcadores es muy lenta. Para mí, los únicos que valen la pena son los quackers fantasma. Cazar de noche es muy rápido también, pues hay muchos vascas, pero es preferible invertir ese ciclo en la caza de eidolones. Si quieres unas buenas guías para eso, arriba a derecha te dejo el link.
Con respecto a la caza en Fortuna, Valles del Orbe, como el mapa es muy grande, hacer un circuito es más costoso en tiempo, por lo que lo más eficiente y cómodo es forzar el spawn de los animales. Lo hago en este lugar que te muestro del mapa, que está saliendo de la puerta del ascensor hacia la izquierda. Lo que hago es ir adelante y atrás para forzar que cada vez que avance aparezca una nueva presa o captura. Aquí puedes ignorar a los Pover, dan poca reputación y de nuevo, como los Quackak, su animación es lenta. Y por lo que respecta a Deimos, como es el mapa más pequeño de los tres, la concentración de puntos de aparición de animales es mucho mayor, por lo que no hace falta forzar el spawn, simplemente con ir haciendo tu ruta es suficiente. Ten en cuenta que en las cuevas también hay presas de caza, al contrario de los dos anteriores. Al finalizar con los marcadores obtenidos puedes ir a Hijo para cambiarlos por tokens de reputación. Dos temas a tener en cuenta. Uno es que si quieres cazar una presa en concreto, quizás este no sea la mejor forma, pues debes tener en cuenta que hay variantes de animales de caza que precisan de la caza tradicional con señuelos y feromonas. El otro a tener en cuenta es que para Deimos es recomendable usar el potenciador de recursos doble, ya que con ese obtendrás una mayor cantidad de marcadores, lo que implica más tokens de hijo. Por aquí Ira, de Tercio y hasta la próxima.